Una de las situaciones más importantes de Rusia es Stalin. Stalin y Hitler. Hitler fue alemán, estuvo en Alemania. Pero se habla poco de Stalin y de la Revolución Rusa y de 1936, la Constitución, las prohibiciones, los asesinatos también que hubo. Para muchos Stalin siguió el hegeliano, el marxismo, el materialismo, pero Stalin fue religioso, fue iconoclasta, fue ortodoxo. Conoció a Lenin, cambió una letra del abecedario porque se parecía a una cruz. Y voy a contar algunas cosas, no van a ir en orden, pero que quiero apuntar sobre Rusia. A veces se idealiza mucho a un país y se desbalancea a otro. Para ser objetivos o tratar de ser objetivos y científicos tenemos que decir, independientemente de nuestras ideas o gustos sobre un país o una cultura, pues lo que es en el pasado. No ocultar datos, sino decir la verdad también de Rusia, toda la transición que pasó, todas las muertes que hubo también en Rusia. En 1936 se hizo la Constitución Stalin. El artículo 70 castigaba a los que eran disidentes, a los contrarios de la política. Eso también llegó a pasar un poco en Cuba. Stalin hizo un libro en 1938 sobre la dialéctica. Era un filósofo, leía. Era un pensador también, como Hitler era pensador. Leían muchos libros también sobre Hegel, sobre Marx. Y él conocía a Lenin. Su propio partido quita el concepto de igualdad y de equidad. Da ciertos derechos a los rusos, pero no todos. Stalin empezó como un cristiano ortodoxo, después se hace ateo no creyente. Y usa la retórica y la religión para atraer al marxismo y al materialismo, cosa contraria, porque decían que para ser marxista tenías que ser ateo a fuerza, no creer en ilusiones, no creer en religión. Y el marxismo se basaba, no el actual, pero el de antes se basaba en quitar grupos. Por eso producían guerra, porque no todos eran aptos para estar en eso. Esa idea de ustedes y nosotros era muy importante. Era temido Stalin como Hitler. Se habla más de Hitler, yo creo, hoy en día que de Stalin, pero era también un personaje muy importante y muy controvertido. Tenía libertades, quitaba palabras, era iconoclasta, siempre reverenció a los santos, le rezaba a los santos. Cambió los santos cristianos por santos marxistas, dice uno de los autores que leí. Ya era Marx y Lenin sus santos. Los santos de antes eran ejemplos de Dios, de bondad, no de asesinatos, no eran ejemplos de maldad. Y Stalin cambia, o sí, Stalin cambia a estos santos cristianos, hombres de bien, de pureza, de menos pecados, de bondad, por santos marxistas, dice el autor. En 1878, eh, bueno, nació en 1878 en Georgia, en Rusia. Stalin veneró a Lenin y a Marx, dice el autor. En 1894 estudió teología, era un teólogo, un presidente teólogo también, curioso, lo que había hablado de países marxistas, no marxistas, que niegan a la religión, pero que estudiaron teología, como pasaba con Castro, que estudió con los jesuitas, como pasaba en México, que estudiaron algunos con masones, con religiosos, y después ya no. Usaban la religión para el poder, usaban la religión para atraer al pueblo. Los populistas eran los que creían en la metafísica, los que no eran populistas no eran metafísicos. Había culto a los muertos y para él era una herejía. También leía Stalin leía a Hegel y cambia a ser ateo después de mucho tiempo. Hizo ensayos y poemas también, como Las contradicciones o el anarquismo y el socialismo en 1906 o 1905, antes de la Revolución Mexicana posiblemente. En 1912 Lenin nombra a Stalin miembro del partido bolchevique de Rusia. Conoció a Lenin también. No había líderes con obreros, en ese entonces eran muy desorganizados, no había líderes sindicales ni nada. Entonces empezaron a formar partidos sociales demócratas. Imagínense hablar de una socialdemocracia, ser demócrata y a la vez socialista, qué difícil entender ese concepto. Había una clase obrera rusa muy incipiente contra la opresión de Rusia. Seguramente ahí estaba Trotsky, o estuvo Trotsky.
Rusia trabajaba y tenía que lidiar. Después los castigaba si era en contra del gobierno y los ponía de esclavos. Stalin castigaba a mucha gente también y eso se cuenta poco por los prorrusos, por así decirlo. Ojalá y Trump lo lea un poco más. Tenía tiranías y tenía movimientos sociales también que no estaban de acuerdo con lo que pasaba en Rusia. Los ricos, recordemos, decía el autor, eran también hijos de trabajadores. El rico se le juzgaba por ser rico, por nacer rico, pero no nacía rico, era un hijo de un trabajador que sabía trabajar, que sabía ahorrar en Rusia. No se le había dado todo a ese rico. Stalin tenía poemas también sobre dialéctica, sobre la justicia, la vida, la belleza, la humanidad, pero nada más en la teoría, porque en la práctica no era tan justo. A los 30 tiene una abrumadora cambio de su fe ortodoxa gregoriana y se une a Marx a los años 30 o edades de 30 más o menos. Odian a un grupo étnico. Eso era el marxismo para ellos. Esa era su interpretación. No era la unidad, fraternidad, todos nos amamos, todos nos queremos, todos nos toleramos. No, había intolerancia y había división, contrario a lo que hoy se busca muchas veces en el marxismo también. Él hizo la Gran Purga en Rusia. En 1930 Stalin tuvo muchos detenidos, arrestos y más de 1 millón de ejecutados. Se habla mucho de los ejecutados de Mao Zedong en China, se habla mucho de muertos en revoluciones mexicanas, se habla mucho de muertos en Estados Unidos, de muertes en Europa por enfermedades, por muchas cosas, pero poco se habla de Rusia y la Gran Purga de Stalin, de más de 1 millón posiblemente de muertos también. Stalin creía en la naturaleza dialéctica de la historia, imagínense, usar la filosofía para eliminar al otro y para sentirse apropiado de su riqueza material, de su ambiente. Cada existencia humana era enmascarado por el progresismo. La palabra clave era progreso, progresismo. Contrario a lo que se creía que marxismo y leninismo era ir al pasado, era ser ortodoxo pasado, era quedarse en lo seguro, era al revés. Buscaban supuestamente la tecnología, el progreso, el avance, el futuro, la ciencia y el conocimiento. Hoy el marxismo no busca la ciencia y conocimiento. Hoy busca una separación, una unidad de clases que antes no había. Stalin usa un lenguaje religioso en la política, fue de los primeros en Rusia de usar. Por eso les digo, hay muchos líderes que eran religiosos y también eran autócratas o autoritarios. Por las circunstancias, por su forma de ser, por el pueblo, porque los obligaban, por lo que quieran, pero así eran. Hitler contra Stalin, Hitler se separa de Stalin, Hitler no le firma el tratado de paz a Stalin, ya lo dije en otro video también, aunque eran hermanos, como hermanos. Los soviéticos y nazis utilizaban la teoría del Estado, los dos de Hegel, los dos leían a Hegel, los nazis y los rusos también. ¿Y de qué les sirvió? Para acabar con guerras, para acabar con ideas en un mundo ideal y en un mundo caótico y en un mundo de mucho dolor y sufrimiento. Alemania quedó muy aislada en la Segunda Guerra Mundial, lejos de lo que se pensaba de que iba a ayudar y tenía que depender de Inglaterra y de otros países, hasta de España, por los recursos. Hegel dice que el fin justifica los medios. Marx acepta la guerra para vencer al enemigo. Marx, en la teoría de Marx, está permitido la guerra, está permitido pelear, está permitido defender esos ideales, entre comillas. Claro, los que eligen la guerra no van a la guerra. Tú sí, tú sí, tú sí, pero yo no. Stalin escribe su ideología como puro marxismo. Él es de los clásicos marxistas puros de Rusia, supuestamente. ¿A qué lo llevó el marxismo entonces? Si fue marxismo puro. A encerrar, a asesinar, a quitar derechos a hombres y a mujeres. ¿Eso es el verdadero marxismo ruso? Pregunto. Para Stalin, ciertos grupos eran contrarrevolucionarios o faltos, como los bolcheviques, que él pertenecía a ellos, que eran contra del gobierno, y los anarquistas, o de cooperación fascista, o sea, de la derecha. Preserva el Estado socialista a toda costa. No importa el individuo, no importa el Estado, la comunidad, el Estado socialista. Porque hay gente que hoy sigue preservando el Estado cuando el Estado está mal, cuando el Estado comete errores y no preserva ese valor de la unidad de la familia o de la persona. No le importa a la persona, le importa un Estado, pero un Estado utópico que no existe, un Estado que lleva a las ruinas del otro. ¿Cómo se puede promover eso? Grupos contramarxismos, chechenos,
anti, anti-ates e islámicos también entraban en Rusia, había islámicos como en China. Solo el ateísmo puede existir en el marxismo, decían, desde 1909-1907 más o menos. Si eras ateo, podías ser marxista, no religioso. Paradójicamente, Stalin fue religioso, varios años de su vida. ¿Qué pasaba? Cambia una letra porque parece una cruz, censuraba las letras, censuraba las palabras, medían las cosas, se fijaban si había o no un diálogo con el Estado o no. Stalin ordena quitar letras del alfabeto ruso por parecerse a una cruz. Querían acabar con los que no aceptaban de ser religioso, de ser iconoclasta, a negar todo lo religioso. ¿Por qué? Porque el Estado era el que tenía que tener poder, el individuo, no las masas, no la religión, no lo ideal. Había tártaros de Crimea también y los grupos, recordemos las guerras de Crimea, que habían participado en Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El marxismo quiere limpieza étnica, dice el autor que consulté. Luego les digo quién es. El marxismo quiere limpieza étnica. Represión religiosa por parte de Stalin era parte de la antirreligiosidad. De ser religioso, ahora no puedes ser religioso, tú, yo sí, pero tú no. Invaden Lenin y los bolcheviques. No solo el Partido Comunista quería supresión de la Iglesia y del Estado, o la separación, lo que hizo don Benito Juárez en México, sino destruir las clases vinculadas explotadoras, y la propaganda religiosa la quería destruir. Todo lo religioso no se aceptaba en Rusia. Quitar prejuicios religiosos y producir esa idea de que el Estado era ateo. Él la produjo con Lenin, con Marx, con Trotsky seguramente. El populista era un metafísico, como lo dije antes, y el materialista era un dialéctico. Más tarde, el día de hoy o mañana, seguiré con este tema muy interesante sobre Stalin, la guerra, los nazis. Ahorita les di un brevario, una sinopsis de un libro que estoy leyendo y de otros que voy a seguir analizando y leyendo sobre el marxismo, la dialéctica pura, la religión en Rusia, las creencias, los arrestos, los que estuvieron arrestados en Cuba, por qué Rusia se amiga de Cuba, por qué Venezuela de Rusia. Voy a hablar un poco sobre esas ideologías, características y rasgos de la cultura. Espero que tengan un excelente viernes. Ya, echarle ganas a todo lo que hagamos. Y me da mucho gusto saludarles. Nos vemos mañana o más tarde con otros temas de actualidad e interés. Gracias por su atención. Muy buenos días.